Bien, gracias a Dios. Pura vida, estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Este, Mi nombre es José Kim. Ahí, como pastor, explico. Ay, perdón. Ahí de la iglesia de Liberia. Siempre es un gran gusto y también placer de compartir con cada uno de ustedes y la iglesia de Tibás. Sería una gran bendición para mí y también, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios con ustedes. Entonces, hoy también vamos a aprender una palabra que nuestro Padre Dios hoy quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, con la oración vamos a iniciar la reunión de hoy. Entonces, vamos a orar juntos, hermanos, oremos. Padre nuestro Dios santísimo y altísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña siempre, le damos muchísimas gracias, primeramente por la salvación que nos ha regalado. Realmente nosotros nacimos como pecadores y también vivíamos pecando mucho contra la voluntad de nuestro Padre Dios sin conocer el amor más grande de nuestro Padre Dios. Pero aún así nuestro Padre Dios nos amó a cada uno de nosotros y mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz y derramara toda la sangre preciosa para pagar el precio de pecado de cada uno de nosotros, pasado, presente y futuro, una vez para siempre. Nosotros, sin hacer ninguna nuestra obra ni nuestra justicia, hemos recibido la salvación y la vida eterna por medio del Evangelio de la salvación, solamente creyendo en el Evangelio de la salvación gratuitamente. Señor, realmente nosotros le damos muchísimas gracias por este amor tan grande que tuvo con cada uno de nosotros. Y también, Señor, le damos muchísimas gracias por no desampararnos como huérfanos, sino que por regalarnos la iglesia donde podemos seguir aprendiendo más y más la palabra suya y la voluntad suya, y también donde podemos ser protegidos y también cuidados por nuestro Padre Dios. Realmente nosotros sabemos muy bien de que fuera de la iglesia, separado de la iglesia, no podemos hacer absolutamente nada, como dice San Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros siempre estemos apegados a su santo cuerpo, que es la iglesia, para poder recibir todo lo que nuestro Padre Dios quiere regalarnos a través de la iglesia. También, Señor, muchas gracias por permitirnos el día de hoy, este tiempo de culto, para poder oír el mensaje y la palabra suya. Señor, por favor, permítanos gran sabiduría y también entendimiento para poder comprender la palabra suya que nuestro Padre Dios quiere enseñarnos esta mañana, para que nosotros realmente nos alimentemos de su santa palabra, que es el único alimento para nuestro espíritu, para poder obedecer la palabra suya, no solamente ser oidores de su palabra, sino ser hacedores de su palabra, porque sabemos muy bien de que nuestro Padre Dios nos va a regalar muchas bendiciones si nosotros obedecemos la palabra suya. Así que Dios, ayúdenos a que nosotros siempre obedezcamos la palabra suya, toda la palabra suya, aunque nosotros no entendamos. También, Señor, por favor, háganos sus buenos instrumentos para que a través de nosotros este evangelio de la salvación se expanda y que nuestras personas amadas sean salvas por medio de nosotros. Dios, también bendiga a cada uno de los hermanos que están presentes aquí en la iglesia, carnalmente, mucho más espiritualmente, para que puedan salir para adelante y que también reciban y muchos galardones en el cielo también.
Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos este tiempo en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a compartir un tema muy bonito. Vamos a buscar aquí en la Biblia San Marcos, el libro San Marcos, capítulo 10. El libro San Marcos, capítulo 10, versículo 46. El libro San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Es un contexto muy bonito, es una historia muy bonita. Si nosotros aprendemos el significado de cada versículo, realmente podemos entender mucho más también, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y también cómo nosotros tenemos que vivir. Todo esto nosotros por medio de este contexto podemos entender. Entonces, hoy vamos a aprender así profundamente sobre este contexto bíblico. Versículo 46. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, entonces yo les voy a leer. Espero que ustedes sigan con sus ojos, por favor. Es que hoy tengo un poquito de tos, ¿verdad? Pero esto no es de COVID, ¿verdad? Para que no tengan miedo. Tos seca. Bueno, entonces se los voy a leer. Espero que sigan con sus ojos, por favor. Entonces, 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bonita historia, ¿verdad? Aquí sale un mendigo y ciego que se llama Bartimeo. Él mendigaba en la calle, en el camino de esta ciudad de Jericó. Él escuchó de que Jesús iba a pasar por ahí. Siendo mendigo, escuchó, ¿verdad? Y luego llamó a Jesucristo. No solamente le llamó a Jesucristo, sino clamaba a Jesucristo para que lo viera. Seguro él quería algo, ¿verdad? Que Jesucristo le recobrase la vista. Entonces él clamaba a Jesucristo. Jesucristo se paró.
lo llamó, ¿verdad? Y después Jesucristo ya cumplió el deseo que él tenía, ¿verdad? Tener la vista. Así, él después de ya poder empezar a ver y tener la vista, ya empezó a seguir a Jesucristo. Es una bonita historia. Aquí en la Biblia salen muchas historias de que Jesucristo hacía milagros, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál sería el propósito por el cual Jesucristo hacía las señales? Por eso hoy en día muchos mal entendiendo esta parte siempre así buscan los lugares donde se hacen los milagros, ¿verdad? Pero realmente hoy en día el milagro no es importante porque el mayor milagro que nosotros hemos visto y hemos experimentado, ¿cuál sería? Recibir la salvación, correcto. Tampoco Jesucristo, tampoco Dios ahora permite hacer milagros, como cosas milagrosas, porque en aquel entonces no había la Biblia completa que nosotros hoy en día tenemos. Por eso la gente no entendía, no sabía si realmente era el poder de Dios y eso y esas cosas, ¿verdad? Por eso en aquel entonces, por un tiempo, Dios permitía hacer milagros. Y Jesucristo hacía milagros y también los discípulos. Pero ahora realmente para creer bien en Jesucristo no necesitamos ver los milagros. Porque estamos viendo mayor milagro. ¿Qué? Cumplimiento de la palabra también, ¿verdad? Una palabra que fue escrita como una escritura que fue escrita hace mucho tiempo. La Biblia, ¿verdad? Se está cumpliendo tal como está escrita, ¿verdad? Esto sería mayor milagro de verdad. Así que hoy en día no ocupamos ver los milagros. Y también, lo que Jesús hizo no se llama milagro, sino la señal. Lo que Jesús hizo es la señal, porque el milagro y la señal son diferentes. Suenan lo mismo, ¿verdad? Suenan muy parecidos, ¿verdad? Pero realmente y el milagro y la señal son diferentes. Porque el milagro es como una obra nomás, pero la señal siempre contiene algo más. ¿Saben qué es? La enseñanza. La señal significa el milagro más la enseñanza. Por eso lo que Jesús hizo se llama la señal. No simple milagro, sino la señal. Jesucristo hace algún milagro, claro que sí. Abrir los ojos de un ciego es un milagro. Pero no solamente ahí termina, sino también Jesucristo enseña qué significa el milagro. Por eso hoy nosotros vamos a aprender el significado de cada cosa y también de este milagro también. ¿Y qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Si nosotros hoy entendemos bien cada versículo del contexto que hoy hemos leído, nosotros podemos entender mucho mejor de la salvación que nosotros hemos recibido y también las cosas que Dios hoy en día también está haciendo con nosotros vamos a poder aprender. Y también cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad? Después de recibir la salvación. Se llama la vida cristiana, ¿verdad? Esto también podemos aprender. Entonces, vamos a aprender. O si gusta, por favor, les pido que pongan esta marquita, ¿verdad? Esta cintita aquí en este contexto, por favor, porque hoy vamos a viajar varios lugares de la Biblia, aunque nosotros no podamos ir a varios lugares, ¿verdad? Hoy sí vamos a viajar muchos lugares con Dios, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver el versículo 46, por favor, versículo 46. Igual se lo voy a leer, dice, entonces vinieron a Jericó. Hasta ahí nomás. Jericó. ¿Qué significa Jericó? Es una ciudad, ¿verdad?
es una ciudad. También ustedes se han escuchado de esta ciudad de Jericó, ¿verdad? El pueblo de Israel, ya Moisés murió. Y después la generación que desobedeció la palabra de Dios, o sea, se quejó contra la palabra prometida de Dios, ¿verdad? Ya murió esa generación por el castigo de Dios, andando en el desierto por 40 años, ¿verdad? Y después Dios puso nuevo líder que se llama Josué. Por medio de la guía de Josué, ahora sí, el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, primero cruzando el río Jordán. Esto fue la primera ciudad que el pueblo de Israel encontró al entrar en la tierra de Canaán. Pero ustedes saben muy bien de que esta ciudad de Jericó era muy fuerte. Creo que fue la ciudad más fuerte de las ciudades que había en la tierra de Canaán. Pero Dios primero dice al pueblo de Israel que conquiste la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel, obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué hace? Empieza a quebrar los muros de la ciudad de Jericó con martillo. No, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué hace? Dar la vuelta. Hasta sexto día, una vuelta diariamente, ¿verdad? Al séptimo día, 7 vueltas. Entonces son en total 13 vueltas que dio el pueblo de Israel. Y después gritaron, ¡guau! No sé cómo, ¿verdad? ¡Guau! Así gritaron, ¿verdad? Entonces los muros de Jericó se derrumbaron completamente. Así que el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad de Jericó. Así sale en el Antiguo Testamento, pero aquí también sale Jericó. Jesucristo vino a Jericó. Entonces, la ciudad de Jericó también tiene su significado espiritual. Dice que Jericó está más bajo Jerusalén, como a 1000 metros de Jerusalén, dice. Entonces Jesucristo se bajó de Jerusalén a Jericó. Esto nosotros podemos entender espiritualmente. Jerusalén significa espiritualmente el cielo. Y Jericó fue una ciudad así maldecida por Dios. Entonces, la ciudad de Jericó significa espiritualmente la tierra, porque la tierra fue maldecida también. ¿Cuándo fue maldecida la tierra? Cuando Adán y Eva pecaron. La tierra Dios la maldijo. Por eso ahora los hermanos varones, no solamente los hermanos, ¿verdad? Todos los varones tienen que trabajar sudando. Ahí cuando vayamos al cielo, vamos a así reprender, regañar a Adán y a Eva también. Por usted yo trabajé casi toda la vida sudando. Así por el pecado de ellos, la tierra fue maldecida. La tierra maldecida, ¿verdad? Y Jericó, la ciudad maldecida, porque Dios maldijo la ciudad de Jericó. Si alguien otra vez quiere construir la ciudad de Jericó, se va a morir. Así Dios dijo aquí en la Primera de Reyes también. Una persona quiso reedificar la ciudad de Jericó, pero se murió, dice. Así la tierra maldecida. Eso significa que Jesucristo vino allá del cielo aquí a la tierra. Porque Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, porque la tierra así fue maldecida. Pero en ese sentido la tierra completamente es maldecida. Sí tenemos que trabajar y también las hermanas y también las mujeres tienen que dar a luz con gran dolor también, ¿verdad? Esto también es una gran maldición, ¿verdad? Pero por esto podemos llamar que la tierra fue maldecida. Vamos a buscar. Esta es peor maldición que cayó a la tierra. Romanos 5:12. Vamos a buscar. Romanos 5:12. El libro Romanos capítulo 5, versículo 12.
Lo tenemos. Romanos 5:12, seguro que todos también ya saben muy bien este versículo, pero igual, vamos a ver juntos Romanos 5:12. En ese sentido, la tierra es completamente maldecida. Entonces, lo voy a leer. Aquí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Significa que el pecado entró en este mundo cuando Adán y Eva vivían en el huerto de Edén. Todavía no existía el pecado, pero por el pecado de Adán. El pecado entró por la desobediencia de Adán. El pecado entró en esta tierra. Y también no solamente el pecado, sino también el pecado trajo ¿qué? La muerte. Esta es la peor maldición que cayó a la tierra. Significa que todos los que nacen en esta tierra tienen que morir. Y nacen, pero muertos espiritualmente. ¿Qué significa? Uno nace con condición de ir al infierno por el pecado. Por eso esto es la peor maldición que cayó a la tierra, la muerte espiritual, que es ir al infierno, ¿verdad? Por eso Jesucristo tuvo que venir allá del cielo para abajo, aquí a la tierra. También Jesucristo aquí de Jerusalén llegó a la tierra de Jericó. Lo mismo que Jesucristo vino del cielo aquí a la tierra maldecida, esto significa. Entonces, ahora también vamos a ver Jesucristo a qué tuvo que venir a la tierra maldecida, que se llama Jericó. Vamos a volver de nuevo a San Marcos capítulo 10. De nuevo vamos a ver, por favor. 10:46. 10:46. Entonces, de nuevo, se lo voy a leer. Aquí dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí sale una persona específicamente, ¿verdad? Claro, en la ciudad de Jericó, ¿cuántos vivían? No sé tampoco, ¿verdad? Seguro que habían, ¿verdad? Seguro había muchas personas viviendo en la tierra de Jericó, ¿verdad? Pero aquí sale únicamente el nombre de una persona. No todos los nombres, ¿verdad? Sino solamente el nombre de una persona que se llama Bartimeo. Pero este Bartimeo no es anormal, pero no es una persona así tan normal, ¿verdad? Aquí que dice, ¿qué era él? Ciego. ¿Y qué más? Mendigo. El ciego y el mendigo. Claro, tenemos que tener gran misericordia con los pobres también y con los ciegos, ¿verdad? Pero aquí sale una persona más vil todavía, y el ciego y el mendigo. Entonces Jesucristo, ¿a qué vino a esa tierra? ¿A qué vino a la tierra de Jericó? A verlo a él. ¿A un ciego? ¿A un mendigo? ¿Por qué no a un rico? ¿Por qué no a así personas, verdad? Así como nobles. Porque a una persona más vil todavía. Jesucristo pasó por ahí para ver a Bartimeo. Timoteo, no, ¿verdad? Bartimeo. Entonces, él era ciego. ¿Qué significa ciego? No ve, ¿verdad? No ve. Entonces, él realmente se muestra el estado antiguo de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros éramos ciegos. O sea, aquí no vamos a buscar por no haber mucho tiempo, ¿verdad? Pero en Isaías capítulo 43, ahí dice, uno tiene los ojos, pero no ven.
Uno tiene oídos, pero no oyen, dice. Qué raro, ¿verdad? Uno tiene ojos, pero no ve. Tiene los oídos, pero no oye, dice. ¿Eso qué significa? Éramos nosotros. Nosotros, claro, ya tenemos los ojos y también nosotros tenemos los oídos, pero no tenemos esta vista, que no tenemos ¿verdad? Este poder de ver exactamente la palabra de Dios antes de recibir la salvación. Digamos, ustedes, claro, antes de recibir la salvación, se congregaban en una iglesia, claro, tratando de escuchar la palabra de Dios, pero todavía sin la salvación. Escuchaban de Dios, escuchaban la palabra de Dios y todo eso, pero que no entendían exactamente el significado verdadero de cada palabra de la Biblia, como ciegos, como Bartimeo. Nosotros éramos ciegos, sí escuchamos la palabra de Dios, tratamos de estudiar la palabra de Dios, pero sin entender, con vista cegada completamente, como ciego Bartimeo. Él realmente está explicando de cada uno de nosotros antes de recibir la salvación. Nosotros, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo fuimos ciegos? ¿Desde qué? Nacimos, correcto, desde que nacimos, porque nosotros nacimos como pecadores desde nacimiento con la naturaleza pecaminosa. Es que mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, yo nací en una familia cristiana, también yo soy creyente. Jamás, porque un bebé igual nace como pecador, pero claro, no se le cuenta como un pecador porque todavía no tiene este conocimiento del pecado. Pero desde que ya empieza a conocer el pecado, entonces ahora sí, ¿verdad? Tiene que recibir la salvación. La edad, nadie sabe. 5 años, 6 años, 7 años, no, 8 años, nadie sabe. Solo Dios sabe, pero desde que uno ya empieza a conocer el pecado, ya tiene que recibir la salvación por el pecado de Adán. Éramos ciegos desde nuestro nacimiento, significa que nacimos con el pecado así original y también nacimos con el destino de ir al infierno, con esta muerte. Entonces, nosotros éramos ciegos. Hoy en día también hay muchos ciegos. Entonces, ¿quiénes son los ciegos verdaderos? Los ciegos espirituales, ¿quiénes son ellos? Los que no creen en Dios, los que no se congregan. No es así, ¿verdad? Ahora sí sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Quiénes son los ciegos? Aún creen en Dios, pero todavía son ciegos. Existen muchos ciegos aún creyendo en Dios y en Jesucristo también. Vamos a buscar esta parte, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 4. 4. ¿Quién es el ciego? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 4. ¿Lo tienen? Muy bien, entonces igual, se lo voy a leer. Dice, en los cuales el Dios, no es el Dios verdadero, ¿verdad? Porque empieza con la minúscula, ¿verdad? Entonces eso significa el diablo. El diablo, así lo podemos leer. El Dios diablo de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí dice, ¿verdad? El diablo cegó el entendimiento, dice, para que no les resplandezca, ¿qué? La luz del Evangelio, dice. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no conocen.
el evangelio ni lo creen. Ellos son ciegos. Vea, yo tengo 20 años, 30 años de aceptar a mi Cristo como mi Salvador por una oración de fe. Yo desde hace 20 años me convertí en un cristiano. Yo desde hace 30 años empecé a congregar en una iglesia y también estoy sirviendo todavía a mi Señor porque yo soy ciego. Si es ciego, ¿qué? Si no conoce el evangelio de la salvación. Esto es lo que el diablo hoy en día todavía está haciendo. ¿Para qué? Para que muchos engañados vayan al infierno. Hoy en día muchos se congregan en varios lugares, en varias iglesias de muchas denominaciones y todo es verdad, pentecostal, evangélico, cristiano, católico y eso y lo otro, ¿verdad? Pero realmente si se les pregunta, ¿qué es el evangelio? La mayoría no sabe cómo responder. También, gracias a Dios que he podido compartir muchas veces el seminario bíblico y cada rato que yo comparto el seminario bíblico y predico a los invitados. ¿Sí? Entonces, como de toda la clase de cristianos vienen al seminario bíblico y yo pregunto, ¿qué es el evangelio? Creo que ustedes también saben muy bien cómo responden. Ellos responden siempre, ¿qué es el evangelio? Entonces la mayoría responde, ¿cómo? Es la palabra de Dios. Pero no es así, ¿verdad? El evangelio no es la palabra de Dios. El evangelio es el perdón de pecados y lo que Jesús hizo por nosotros. Perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, una vez para siempre. Este es el evangelio. Que tú no tienes que hacer nada absolutamente, solo creyendo en Él, en el evangelio, en el poder de la sangre de Jesucristo, tú eres ya salvo por medio de la fe y punto. Pero este evangelio, muchos lo corrompieron y muchos ahora creen en un evangelio, otro evangelio diferente y falso. Aún creyendo en Dios y en Jesucristo ya están cegados, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el diablo, que vayan a la iglesia está bien, pero no crean en el evangelio. Se congregan en cualquier iglesia, no importa, pero no crean en el evangelio. Por eso así está cegando el entendimiento a muchos. Por eso hoy en día muchos son cegados, muchos son ciegos, los que no creen. Los que no creen en el evangelio de la salvación son ciegos espirituales. Al final, siendo cegados, ¿para dónde van? Para el fuego eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Creyendo en Dios aún todavía, aún creyendo en Jesucristo van al infierno, aún creyendo o tratando de servir al Señor, a Jesús y a Dios para toda la vida, digamos, ¿verdad? 20 años, 30 años, 40 años, al final van al infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Si no conoce el evangelio, cegado, ciego y que va al infierno, dice. Así nosotros éramos ciegos como Bartimeo. También él tiene otra característica, ¿verdad? Ay, perdón. Ciego, también que era mendigo, ¿verdad? Mendigo. ¿Quién es mendigo? Yo soy mendigo. Es que no tengo casa, no tengo carro. Y estoy alquilando una casa, un apartamentito. Yo soy muy pobre, yo soy muy mendigo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Quién es mendigo? ¿Quién es pobre espiritual? Los que no tienen a Dios. ¿Quiénes son los que no tienen a Dios? Los que no conocen también, ¿verdad? Los que no creen en el evangelio son los que no tienen a Dios. Dios jamás puede estar con un pecador. Como dice San Juan 9:31, seguro ustedes también lo saben muy bien, ¿verdad? Ahí dice, una persona toda la vida le llama a Dios, 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 Señor, Señor, lo llama y ora a Dios. Pero ahí dice clarísimamente la palabra de Dios. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿eso qué significa? No tiene a Dios de verdad. Creen en Dios, pero no lo tienen, porque no conocen ni creen el evangelio de la salvación. Aquí vamos a buscar un versículo también, San Lucas capítulo 16,
San Lucas 16. San Lucas 16, versículo 19. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Creo que ustedes saben muy bien ese contexto, pero igual, vamos a ver juntos San Lucas 16, versículo 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? 19. Entonces, se lo voy a leer. Dice, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Él era rico, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿hasta qué clase? Hacía banquete, ¿cuántos días? Todos los días, pero no es una sencilla fiesta con una galleta y frijoles, ¿verdad? Sino una fiesta. Y las fiestas todos los días con esplendidez, dice la Biblia, significa carne asada, pollo frito, pizza, todos los días, así comían, así, ¿verdad? De pura comida cochina, ¿verdad? Pero así significa que todo significa que era rico, bien rico, ¿verdad? Pero el final de él, ¿dónde fue? Después de la muerte, él ¿a dónde se fue? Al infierno, ¿verdad? Así dice la Biblia. Abajo también vamos a ver 20 también se lo voy a leer. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice. Pobrecísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Él estaba ahí con tantas llagas, dice, ¿verdad? No tenía ni qué comer y estaba allá afuera, tal vez de la casa de ese rico que comía. ¿Cuál fue la comida de él? La migaja, dice, ¿verdad? Como esa basura que se caía de la mesa del rico. Eso fue la comida de él. Pobrecísimo. Pero al final, después de la muerte, él ¿para dónde se fue? Para el cielo, dice, ¿verdad? Entonces voy a preguntar, ¿quién es rico? ¿Lázaro o este rico que ni siquiera tiene su nombre? Lázaro era rico de verdad. Nosotros éramos pobres. ¿Por qué? Aquí seguro puede haber algunos hermanos que tienen muchos carros, ¿verdad? Muchos carros, 2 casas o 3 casas, un lote grande y gigante, ¿verdad? Y mucho dinero, tal vez, ¿verdad? Entonces a él se le llama rico, pero realmente no es así. Uno que no tiene la salvación, uno que no tiene este evangelio de la salvación ya es pobre. Pero aunque en la tierra no tenga muchas cosas, ya tiene a Dios. Y el evangelio de la salvación ya es rico. Y nosotros, antes de conocer este mensaje de la salvación, éramos pobres como ese Bartimeo, ¿verdad? Así, Bartimeo se refiere a cada uno de nosotros antes de conocer el evangelio de la salvación, antes de recibir la salvación. Ahí van comprendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a volver de nuevo. San Marcos, capítulo 10. De nuevo, San Marcos, capítulo 10. Versículo 47, también se lo voy a leer, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice. Ahora, él oyó que Jesucristo pasaba por ahí, ¿verdad? Entonces él empieza a llamarle. ¿Esto qué significa? Jesucristo pasa por ahí. ¿Esto qué significa?
Eso significa que Jesucristo pasa al mundo entero. ¿Para qué? Para salvar al mundo entero. Eso significa que Jesucristo, Dios, o sea, permite esta oportunidad al mundo entero. ¿Por qué? Podemos entender esto muy bien. Porque Jesucristo, para salvar a un mendigo, más vil todavía, a un ciego pobrecito, aún todavía para salvarlo a él, pasó por la ciudad Jericó, totalmente maldecida. Esto significa que Dios permite esta oportunidad para la salvación al mundo entero, porque Dios es todopoderoso, está mirando al mundo entero. No hay ninguno que Dios no conozca. Realmente Dios conoce a todo el mundo, está ahí con sus ojos abiertos para salvar al mundo entero. A veces unos hermanos me han preguntado, pero pastor, y hay gente que vive en la selva y en la jungla, ¿cómo ellos pueden ser salvos? Entonces primero digo, así, no piensen en ellos. Usted ya es salvo, ¿verdad? Y también no preocuparse mucho por lo demás, primero preocuparse por uno mismo, ¿verdad? Y claro, después también les explico. Entonces, ¿cómo ellos pueden ser salvos? Yo una vez escuché algo muy interesante. Hay un pastor de nuestra iglesia que está predicando en Ecuador. En Ecuador también hay muchos lugares como jungla y como selva. Y este pastor un día entró por una ocasión, ¿verdad? Claro, para predicar el evangelio en un lugar como selva. Él se quedó totalmente asombrado al ver alguna cosa que había ahí en ese lugar. Jungla, no sé, selva, jungla, ¿verdad? ¿Qué? Que ellos también tienen una Biblia en su idioma. Rarito, ¿verdad? Y ellos, que como ellos ni tienen idioma ni nada, pero como ellos tienen la Biblia, ¿eso qué significa? Dios ahora está permitiendo que se traduzca la Biblia a muchos idiomas para que todos oigan, conozcan el Evangelio de la salvación. Esto significa que Dios está mirando al mundo entero para salvarlo y también está permitiendo esa oportunidad para la salvación al mundo entero, aún a las personas que viven más metidos todavía a un lugar, ¿verdad?, más oscuro. Dios permite esta oportunidad. ¿Por qué? Dios, como dice primera de Timoteo 2:4, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Si Dios queriendo esto, claro que sí tiene que permitir esta oportunidad. Esta oportunidad de la salvación llegó a cada uno de nosotros también, ¿verdad? A cada uno de ustedes también, ¿sí o no? Así Dios nos alumbró esa luz del Evangelio de la salvación. Y también hoy en la mañana estuve hablando con el pastor también, con el pastor Víctor. ¿Cómo ustedes se sintieron cuando pastor ya empezó a dar como otro tipo de prédica, digamos, ¿verdad?, con el Evangelio? Rarísimo, ese pastor ya está loco, ¿verdad? Ya que anda haciendo, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Por esa razón muchos también se apartaron de la iglesia, ¿sí o no? Antes estaban en un falso evangelio, pero ahora sí están en el evangelio verdadero, pero al inicio. Y la gente, ¿qué es esto? No, esto no es evangelio, esto no, ¿verdad? Y como que ya cambia la idea, como así se les predica la palabra verdadera, entonces siempre empieza el conflicto, muchos se apartan de la iglesia. Significa que ellos también tenían la oportunidad, ¿sí o no?, para la salvación. Pero ¿por qué no fueron salvos? ¿Por qué rechazaron? Aquí en la ciudad de Jericó, ¿cuántos vivían? Muchos, ¿sí o no? Un montón vivía. Pero ¿cuántas personas fueron salvas? Una persona. Esto también significa que son muy pocos que van a ser salvos. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios permite esta oportunidad al mundo entero, pero todos no la aprovechan, más bien la rechazan. Esto es lo que pasa y muchos pierden la oportunidad. Y ahora vamos a ver versículo 48 abajo.
48 se lo voy a leer también y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia, dice. Ya, ahora también volviendo a hablar un poquito más de este tema, ya aquí dice, muchos le reprendían para que callase, dice. Y esto también, ¿qué significa? Es espiritualmente. Ahora sí, él quería que Jesucristo le recobre la vista, ¿sí o no? Ahora le está clamando, más bien le estaba clamando a Jesucristo más bien, pero muchos le reprenden, cállese, cállese, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Cuando una persona realmente quiere renacer, quiere recibir la salvación, en el camino con rosas o en el camino con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Como por eso les toco otra vez este tema, ¿verdad? Cuando apenas el pastor empezó a predicar el evangelio de la salvación y lo demás que decían, ahora sí, pastor está afectado de una falsa religión. Pastor ya realmente está totalmente siendo engañado por un pastor coreanito, no sé, chino. ¿Sí o no? Mucha dificultad, mucho obstáculo, pero no importa quién le predique, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Así que Dios, cuando una persona realmente quiere recibir la salvación, quiere renacer, ahí no abre el camino todo fácilmente, sino con algunos obstáculos, con dificultades también, para ver realmente uno quiere ser salvo o no. Yo escuché un día, ya entendí, ya soy salvo. No es así, sino Dios pone este obstáculo. O tal vez sus amigos, o tal vez los que estaban en la iglesia, o aún los hijos, o los esposos y los familiares les decían, está mal esta iglesia, ahora se está convirtiendo a una falsa religión, a una secta, algo así. No vayan ahí, no escuchen eso, ¿verdad? Obstáculos. Así muchos le reprendían, ¿verdad? A Bartimeo. Bartimeo también tenía muchos obstáculos, ¿sí o no? Para ver a Jesucristo, para buscarlo a Jesucristo. Tenía mucho obstáculo. También aquí sale una palabra muy interesante también. 49, hermanos, 49. 49, se lo voy a leer. Dice, entonces Jesús deteniéndose. Así nomás. Entonces Jesús deteniéndose. ¿Eso qué significa? Jesús ya iba a pasar, o sea, sin pararse, ¿sí o no? Ya iba a pasar. Y primero Bartimeo le llamaba a Jesús, 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 pero Jesucristo se paró. ¿Qué pasa? No, así sin hacerle caso, ¿verdad? Jesucristo iba caminando para salir de la ciudad de Jericó. Pero aquí, Bartimeo, ¿qué hacía? Ahí se va, está mal, es un muchacho malo, ¿verdad? Sí, es un muchacho malo, no me quiere ver. Él así no hizo, sino empezó a clamar. Llamar y clamar son dos palabras diferentes, ¿verdad? Llamar. Upe, upe, ¿verdad? Eso es llamar, ¿verdad? Pero clamar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Así tocando la puerta, ¿sí o no? Así él clamaba a Jesucristo. ¿Qué iba a pasar? Jesucristo ya iba a pasar. ¿Por qué entonces Jesucristo iba a pasar? Qué raro, Jesucristo tiene gran misericordia, quiere salvar al mundo entero, pero Jesucristo sin hacer el caso iba a pasar. Entonces, ¿por qué Jesucristo hacía esto? Vamos a buscar Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Jeremías, el libro Jeremías capítulo 29, versículo 12. Este libro se encuentra después de Isaías, ¿verdad? Jeremías 29, versículo 12. Entonces, se lo voy a leer, 12 y 13. Dice, entonces me
invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Aquí sale la razón, ¿verdad? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice. Jesucristo realmente a quien salva. Al que le busca de todo el corazón, correcto. Pregunto, cuando una persona dice, yo también quiero ser salvo, yo también quiero ir al cielo, dice, ya se abre un seminario bíblico, digamos. Ya se predica hasta el tema de pecado. Tú eres pecador porque naciste como pecador, ya que tú tienes muchos pecados que estás desobedeciendo los mandamientos de la Biblia. Así que tú no puedes cumplir los mandamientos. Así que tú eres pecador. Así se predica este tema del pecado. Ya uno huye. ¡Ay, soy pecador! Y entonces el día siguiente se predica el evangelio de la salvación, pero este muchacho, digamos, ¿verdad? Este muchacho, el día siguiente, antes de escuchar el evangelio de la salvación, dice, yo quiero ir al cielo, yo quiero oír el evangelio de la salvación. Pero de repente un amigo le visita y dice, entonces no voy, porque yo tengo que atenderlo. Pregunto, ¿él realmente quiere o no? Hoy me siento cansado, o tal vez otro día, yo sí sé que soy pecador, pero ahora hoy me siento muy cansado porque salí tarde del trabajo, no puedo ir al seminario bíblico para escuchar ese mensaje de la salvación. Yo quiero, pero hoy me siento cansado, me voy a descansar en la casa. Pregunto, ¿este muchacho realmente quiere o no quiere? No quiere, correcto. Por eso Dios no permite esta salvación a cualquier persona. Un día yo oí, entendí y ya, eso no. Realmente uno pasando, superando muchos obstáculos y dificultades, cansado, problema familiar, problema en el trabajo, problema con el esposo y con la esposa y con los hijos, aún así estresado y todo eso, ¿verdad? Llega a escuchar porque quiere ir al cielo, quiere oír el mensaje de la salvación. Ya llega y escucha. Entonces Dios ve, Él quiere. Realmente Él quiere, lo voy a salvar. Dios quiere ver el corazón de cada uno. Pero Dios ve y pone algún obstáculo, digamos, ¿verdad? Pero uno dice, no voy, tal vez otro día. Significa que Dios no quiere, porque significa que uno no quiere ser salvo. Entonces Dios a él no se le permite este evangelio de la salvación. Pero aquí, Bartimeo, ¿verdad? Como estamos compartiendo, ¿verdad? Jesucristo iba a pasar. Muchos le reprende, cállese hombre, cállese, ¿verdad? Pero él dice, Jesús, Jesús. Más bien clama, Jesús, Jesús, ¿verdad? Entonces Jesucristo ya deteniéndose dice, esto fue lo que Jesús quiso ver de cada uno de ustedes, ¿verdad? También Jesús ahora está viendo el corazón de cada uno para salvar también. Ahora sí, versículo 29, de nuevo volvamos, Marcos 10, 49. 10, 49. 10, 49. Entonces, se lo voy a leer, dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí, Jesús lo llama a uno. Jesús no llama a uno a la iglesia, ni a la congregación, ni a la bendición, ni a la prosperidad, ni al milagro tampoco. Jesucristo llama mediante el dinero y la prosperidad y la emoción ni nada, sino mediante el evangelio de la salvación. A uno lo llama Jesucristo, no de otra forma. La única forma para que nosotros fuéramos llamados se llama el evangelio de la salvación. Por eso no puede haber otra forma, otra manera para ser salvo, para recibir la salvación.
únicamente siendo llamado mediante el Evangelio, escuchando el Evangelio de la salvación. Como dice Efesios 1:13, sabemos muy bien, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así dice la Biblia. Dios nos llama. Te voy a hacer rico, te voy a hacer prosperar, te voy a sanar, te voy a hacer milagros. No nos llama así, sino mediante el Evangelio de la salvación para salvarnos a nosotros. Ahora sí, Jesucristo está llamando a Bartimeo mediante el Evangelio de la salvación. Significa, quiere salvarlo a él y lo está llamando para que él escuchase este mensaje de la salvación. 50, se lo voy a leer, dice 50, versículo 50, dice, él entonces, arrojándose su capa, se levantó y vino a Jesús, dice. Él dice, arrojando la capa se va, ¿verdad? A Jesucristo. Y la capa es una sencilla ropa. No es así, ¿verdad? La capa, ¿qué era? La capa, él arrojando, dejando la capa, se va a Jesucristo. ¿Qué significa esto? La capa en aquel entonces igual funcionaba como edredón, como la colcha. O sea, porque hay gran diferencia de clima, ¿verdad? De día y de noche, ¿verdad? Por eso ellos tenían esa capa, igual como colcha, como edredón. No es una sencilla ropa, sino así la colcha era. Pero él, dejando esta capa, y también el que tenía, nada, solo capa. O sea, él dejando todo lo que él tenía, dejando todo, se va a Jesucristo. Significa, para que uno sea salvo, tiene que dejar también. Pero ¿dejar qué? Esto, claro, no estamos hablando de que uno tiene que dejar de pecar para ser salvo, no significa tampoco, porque aunque uno peque, uno ya puede recibir la salvación. Pero ustedes se acuerdan, en San Marcos capítulo 1:15, hay 2 requisitos para ser salvo. Esa es la prédica de Jesucristo, número 1. ¿Qué es? Ahí dice, creed en el Evangelio, ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pero antes de esa palabra Jesús dice, arrepentíos. ¿Pero qué significa arrepentirse? Señor, te pido perdón. Eso no, ¿verdad? Señor, yo pequé, te pido perdón. No. ¿Qué significa arrepentirse para recibir la salvación? Busquemos Isaías 55. Aquí está explicando el significado del arrepentimiento, pero para la salvación. Isaías 55. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. Para recibir la salvación se necesita este arrepentimiento. 7, ¿lo tenemos, hermanos? 7, 55, 7 dice, se lo voy a leer, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo, que dice, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, aquí no dice, te voy a salvar, te voy a perdonar, no dice, sino aquí dice, deje, dice, ¿verdad? Deje su camino, ¿y qué? Sus pensamientos, dice. Claro, el arrepentirse para la salvación también significa reconocer que ser pecador. Sí, Señor, yo desde hace 30 años, 40 años, empecé a congregarme en una iglesia. Ahí acepté a ti, Señor, como mi Salvador. Pero aún así yo soy pecador.
que no puedo entrar todavía en el cielo. Esto reconocer, ser pecador significa arrepentirse, pero ¿verdad? Esto también incluye ese significado, el arrepentimiento para la salvación, que dejar el pensamiento. Yo creo que soy salvo, yo creo que era salvo cuando yo acepté a mi Señor como mi Salvador por una oración de fe. Cuando yo me sentí muy bien, así clamando al Señor, así me bauticé, así yo cantaba, me emocioné demasiado, por eso yo creo que soy salvo. Tiene su pensamiento erróneo. Uno tiene que dejar su pensamiento también. Como ustedes creían, ¿verdad? Como ustedes creían antes de recibir la salvación, ¿qué? Que eran salvos por alguna forma, por alguna doctrina, por algún pensamiento, ¿verdad? Yo sí pienso, yo sí creo que soy salvo, pero uno con este pensamiento, yo sí creo que soy salvo, escucha el evangelio, no le sirve para nada, pero uno deja su pensamiento, soy pecador, yo no soy salvo. Entonces, uno dejando su pensamiento y escucha el evangelio de la salvación, ahí realmente puede comprender así exactamente el evangelio de la salvación. El dejó su capa significa que nosotros también hemos dejado nuestro pensamiento y nuestras cosas también para ser salvos. Eso quiere ver Jesucristo y Dios también para salvarlo a uno. Uno quiere tener mucho dinero, no quiere dejar su dinero, no quiere tampoco ¿verdad? Así, servir al Señor, no quiere, siempre quiere seguir pecando, pero sí quiere ir al cielo. Entonces sería muy difícil que uno comprenda el evangelio de la salvación, porque todavía tiene su pensamiento. Primero uno tiene que dejar su capa. Ustedes sí conocen esta historia, ¿verdad? En San Mateo 10 sale un joven rico, ¿verdad? Jesucristo le dice, él le pregunta a Jesucristo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesucristo le dice, tienes que guardar esto, ¿verdad? Entonces él que dice, desde niño, yo lo había guardado, dice. Entonces Jesucristo le dice últimamente, venda todo lo que usted tiene, sígame. Él, ¿qué hizo? Se fue triste, ¿sí o no? ¿Cuál fue lo que él no quiso dejar para tener la vida eterna? Su riqueza. Aunque perdamos todo, riqueza, dinero, familia, amigos y esto y lo otro, uno tiene que querer ser salvo porque esta es la mayor riqueza, mejor regalo de Dios, ¿sí o no? Pero este rico joven no quiso dejar su pensamiento ni su riqueza tampoco. O sea, no estamos hablando, ¿verdad?, de que uno pueda comprar la salvación con el dinero, ¿verdad? Eso no significa, pero por lo menos uno tiene que dejar sus cosas, aun las cosas que uno ama, para recibir la salvación. Esto es un deseo, esto es el querer, ¿verdad? Así uno se arrepiente y luego cree en el evangelio. Entonces, ahí uno realmente puede recibir la salvación. Ahora volvamos, hermanos, volvamos. Marco 10, versículo 51. 51 también le voy a leer, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, dice. Ahora, este fue mendigo, fue ciego, pobrecísimo, pero él solamente deseaba una cosa, ¿qué? Ver, tener la vista, ¿verdad? El único deseo que él tenía. Jesucristo escuchó, o sea, la petición de él. Pero un poquito raro, ¿verdad? Ahora, San Juan 9:31, otra vez, ¿verdad? Repito, Dios no oye a los pecadores, pero Dios oye una oración de los pecadores. ¿Qué? Dios, sálvame. Dios, quiero ser salvo. Por favor, Dios, sálvame. Dios, dame mucha plata, dame mucho dinero, dame casa y carro, que esto, que otro problema. Es que la casa, Dios no oye esta oración de un pecador. Más bien el diablo, sí.
Pero Dios no. Dios oye esta oración de un pecador. Dios, quiero ser salvo. Quiero entrar en el cielo, por favor, Dios, sálvame. Entonces Dios oye esta oración, sí, de un pecador. Ahí, después de la salvación, Dios, sí, claro, oye a los justos, ¿verdad? Ahora sí, esta es la única oración que Dios quiere que los pecadores hagan. Dios, dame mucho dinero, qué prosperidad, qué esto y lo otro. Dios no quiere oír la oración de los pecadores de esa forma. Solo Dios, quiero ser salvo, Dios, sálvame. Esa oración Dios quiere oír a los pecadores como Bartimeo. Abajo 42. Abajo 42 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, dice. Cuando él pudo abrir sus ojos, ¿Jesús le tocó? No. ¿Qué hizo Jesucristo? Claro, habló, punto. Le dio la palabra. Ahí él tuvo la vista. ¿Qué significa? ¿Cómo nosotros pudimos ser salvos? Recibir la salvación, ¿cómo? Por la palabra del evangelio de la salvación, oyendo, creyendo esta palabra de la salvación, fuimos salvos. Ahí también fuimos abiertos también, sí o no, cuando escuchamos realmente el evangelio de la salvación. Vamos a buscar un versículo, Hechos. No en un momento en el cual uno ora, no en un momento en el cual tenga mucho dinero, sino cuando uno oiga el evangelio. Hechos 26. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Lo tenemos, hermanos. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Entonces, esto sí, despacio, vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice. El apóstol Pablo está dando el testimonio, ¿verdad? Su testimonio de llamamiento de él. Jesús lo llamó, claro, mediante el evangelio de la salvación. ¿Para qué lo llamó? Para que él abriera, ¿qué? Los ojos de los oyentes y que los oyentes fueran abiertos de sus ojos y que se convirtieran de las tinieblas a la luz para recibir el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, dice. Esto fue el propósito de llamamiento del apóstol Pablo para bautizar, ¿verdad? Para imponer las manos, para hacer que hagan oración de fe, nada de eso. Para predicar que el evangelio de la salvación, para abrir los ojos de los oyentes. Dios nos abrió nuestros ojos mediante el evangelio de la salvación, dice, ¿verdad? Así la Biblia. Cuando nosotros pudimos abrir nuestros ojos, o sea, nosotros no, ¿verdad? Claro, por la ayuda del Espíritu Santo, cuando hemos oído la palabra verdadera del evangelio de la salvación. Aquel día realmente fuimos abiertos de nuestros ojos. Aquel día, hace 20 años, hace 30 años empecé a servir a mi Señor. No, ese día no. Claro que todo sucede, ¿verdad? Tiene un día en que empezaron a congregarse, empezaron a tomar la decisión de servir al Señor, sí o no. Tal vez hace 30 años, hace 40 años, ¿verdad? Pero ese día no, sino el día en que ustedes realmente escucharon esa palabra verdadera del evangelio de la salvación. Ese día es el día en que fueron renacidos, fueron abiertos completamente de los ojos espirituales.
ese día. No, Bartimeo recibió la vista cuando escuchó el mensaje de Jesucristo. Cuando escuchamos el mensaje de la salvación, ya pudimos abrir nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y después, vamos a ver una cosa, ya casi terminamos. Bartimeo, ¿qué hizo? Señor, muchas gracias, nos vemos en el cielo, me voy. ¿Qué le dice? Le seguía en el camino, dice. Pregunto, ya uno salvo, ¿qué tiene que hacer? Ya soy salvo, Señor. Wow, realmente, aunque yo peque, voy al cielo. Claro que sí, usted, aunque peque, puede ir al cielo. Uy, qué bonito, Señor. Entonces, ya, ahora sí. A mí me gustaba tomar licor, pero pensaba que tomando licor no podía entrar en el cielo. Pero ahora sí tomo licor, aún así puedo entrar en el cielo. Ahora sí empezó a ser borracho. Empiezo a fumar. Así puedo ir al cielo. Está mal, ¿verdad? Dice, le seguía en el camino a Cristo, dice. Significa, después de recibir la salvación, uno empieza a llevar la vida cristiana, nueva vida. Ya ahí dice Mateo, no vamos a buscar esto, ¿verdad? Ahí no vamos a buscar. Mateo 7 sale, uno entra por la puerta estrecha y después ¿qué camino encuentra? El camino angosto o ancho. Angosto, correcto. Uno primero entra por la puerta estrecha, significa recibir la salvación creyendo en Jesucristo, pero ya puedo vivir deliberadamente haciendo lo que sea. No, igual uno encuentra el camino estrecho, el camino angosto que se llama la vida cristiana. Por eso, aunque nosotros somos salvos, claro, tenemos que vivir obedeciendo la palabra de Dios. El propósito de obedecer la palabra de Dios no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por eso vivimos esa vida para agradar a Dios y al Señor que murió por cada uno de nosotros. Ese es el propósito de nuestra vida después de recibir la salvación, ¿sí o no? Claro, uno ya vive obedeciendo la palabra de Dios. Aquí vamos a tener muchas bendiciones en el cielo, se acumulan muchos galardones también. Y también, ¿cuál sería la mejor forma para predicar el evangelio de la salvación? ¿Cuál sería la mejor forma? Pregunto, ya, ahora voy a poner 2 ejemplos. Ya, un muchacho escuchó el evangelio de la salvación y se siente muy gozoso. ¡Wow! Ya soy salvo, gracias a Dios. Pero cada día, ¿verdad? Visita un bar tomando licor, anda borracho. Pero él también quiere que su familia sea salva. Borrachísimo llega a la casa y le predica: mami, es que yo escuché una bonita palabra. Yo también quiero que usted también sea salva escuchando este mensaje tan bonito. Y mamá que dice: uy, mi hijo borrachísimo vino a la casa, yo voy a escuchar, voy a ir a su iglesia. Jamás. Salga de mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí así tan borracho? Jamás su mamá le hace caso ni le llama atención, jamás, ¿sí o no? Uno no lleva buena vida cristiana, obediente y quiere predicar. ¿Qué pasa? Nadie le hace caso. Pero ahora, si uno quiere obedecer la palabra de Dios, trata de cambiar, trata de llevar una buena vida y bonita, claro, delante de la iglesia, delante de Dios y también delante del mundo. Entonces a la gente le llama atención. Uy, él no era así, pero ahora ha cambiado mucho. ¿Qué le pasa? Yo también quiero conocer lo que él también conoce. Por último, busquemos un versículo, terminaremos. San Mateo capítulo 5. San Mateo 5:16. 5:16. San Mateo 5:16, lo tenemos, hermanos. 5:16. Entonces aquí está escrita la mejor forma, la mejor manera para predicar nuestro mensaje. Entonces vamos a leerlo juntos. Vamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí que dice,
alumbre vuestra luz, dice, ¿verdad? ¿Qué? Para que vean vuestras buenas palabras o buenas obras. Buenas obras, dice. Uno que sabe mucho de la Biblia puede sacar cualquier versículo y predica, pero no lleva buena vida, no lleva bonita vida. Y dice, la Biblia y eso y lo otro, dice. A la gente no llama atención esto jamás. Pero uno con poca palabra, con poco versículo, trata de invitar y predicar a una persona, pero que uno lleva muy buena vida. Con sonrisa siempre, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Y muy amable, no fuma ni toma licor, ¿verdad? No miente, no se enoja, no chismea, ¿verdad? Y ya con una bonita vida, obedeciendo la palabra de Dios y predica. Entonces, a la gente le llama, claro que sí, la atención. Entonces, ahí nosotros podemos predicar mejor. Ahí dice, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras, dice, y que glorifiquen a vuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, ¿tenemos que obedecer la palabra de Dios o no? Sí, claro que sí. Para este propósito tenemos que obedecer, claro que sí. Ya soy salvo, voy a fumar, voy a tomar licor y voy a hacer lo que sea. Está muy mal. Entonces, así nosotros tenemos que seguir a Cristo y también Él era mendigo, pero ahora Bartimeo es rico. Y nosotros somos mendigos o ricos. Somos ricos. ¿Qué? ¿Tienen Hilux? No tiene. Tienen Mercedes-Benz, BMW. Pero somos ricos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es, verdad? ¿Quién es mejor rico en este mundo? Dios. Eres nuestro Padre, ahora lo tenemos, entonces lo que Él tiene es nuestro también. Entonces somos más ricos en este mundo. No busquemos la riqueza del mundo, porque Dios tiene todo. Le pedimos, entonces Él nos va a regalar lo que nosotros realmente necesitamos. Sobreabundantemente. No ocupamos tener, ¿verdad? Como Hilux del modelo 2022, ¿verdad? Mercedes-Benz, ¿verdad? Una casa de 3 plantas y enorme. No ocupamos. Lo que ocupamos Dios nos va a regalar porque eres más rico. Eres nuestro Padre Dios, nosotros lo tenemos. Lo que Él tiene es nuestro. Por eso no confiemos en el mundo, ni en las cosas del mundo, ni en la riqueza del mundo, sino en Dios, que tiene todo para nosotros. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a terminar con la oración. Oremos. Gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos su santa palabra. Nosotros realmente nacimos como pecadores, vivíamos pecando mucho en este mundo, pero nuestro Padre Dios nos llamó mediante el Evangelio de la Salvación para que nosotros realmente pudiéramos abrir nuestros ojos. Realmente nosotros ahora somos hijos suyos, somos ricos. Señor, por favor, ayúdenos a que nosotros realmente y solamente confiemos en nuestro Padre Dios que tiene todo para que recibamos todo lo que nosotros ocupamos de nuestro Padre Dios. Y también Dios, por favor, cámbienos diariamente para que nosotros tengamos buen carácter, buena obra, para que la gente vea nuestra buena obra y que les llame atención y que vengan a conocer el mensaje de la salvación, así que nosotros podamos glorificar a nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendiga grandemente a la iglesia de Tibás, para que la iglesia de Tibás sea un buen instrumento para toda buena obra de nuestro Padre Dios, y que el Evangelio se expanda por medio de la iglesia de Tibás, para que mucha gente sea salva y que nuestro Padre Dios reciba solamente la gloria. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos.